Bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida una vez más. Es realmente un privilegio y hermoso tenerlo a cada uno de ustedes con nosotros. ¿Cuántos pueden darle una vez más un fuerte aplauso al Señor por todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y todo lo que hará? Es increíble. El Señor es maravilloso, nos sorprende cada día. Y hoy vamos a concluir con nuestra serie, en esta celebración de Semana Santa, nuestra serie llamada Inmutable, la cruz. Para hoy hemos estado viendo juntos lo que el sacrificio de Jesús representa para nosotros. Vimos lo que es tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. En otras palabras, lo que es comprometerse con Jesús, comprometerse con su llamado para nuestras vidas, comprometernos realmente cuando creemos en Él, a ser transformados por Él. Vimos también los fundamentos de la cruz, lo que significa y lo que ha cumplido para nosotros y cómo Él cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de Él. Vimos todos esos cumplimientos juntos. Vimos también y respondimos a la pregunta, ¿por qué creer? ¿Por qué creer en la obra que Cristo hizo por nosotros? ¿Por qué creer en la cruz? ¿Por qué creer lo que la Biblia nos enseña sobre Él? Y ahí vimos pruebas que nos muestran que la palabra de Dios es segura y los testimonios que nos llegaron de quién es Jesús, sus enseñanzas, su vida, su muerte, su resurrección son testimonios confiables. Y el corazón de esta serie inmutable es ver juntos cuán pertinente sigue siendo la victoria de Jesús en la cruz hoy, en pleno siglo XXI. Por eso le pusimos inmutable, porque no cambia su poder, no cambia el mensaje, no cambia su capacidad de transformar, de salvar vidas hoy, de perdonar, de rescatar y de cambiar destinos eternos. Han pasado los siglos, pero su poder no disminuye. Y tal como dijo Jesús, ha pasado el tiempo, pero Él dijo a sus discípulos, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Su palabra es fiel, sus promesas se cumplen. La cruz es eficaz hoy para salvar igual como lo fue antes. Si alguien lo cree, puede decir un fuerte amén. Es poderoso ese mensaje de la cruz y la cruz sigue siendo eficaz hoy. Y hoy vamos a ver juntos justamente cómo fueron esos momentos en la vida de Jesús que lo cambiaron todo en nuestro existir, en nuestro destino. Y que hoy permiten que nosotros tengamos esa esperanza, nueva vida en Cristo. Esperanza de vida eterna. Hay muchas imágenes para hablar de la cruz, para que entendamos lo que es ese suceso y lo que representa para nosotros. La cruz la podemos presentar como un rescate. Jesús nos vino a salvar, a rescatar de un estado en el cual nos encontrábamos. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, lejos de Dios, apartados de Dios. Pero en su inmenso amor Cristo vino a salvarnos, vino a rescatarnos. Y ese estado de alejamiento y de separación y de rebeldía contra Dios. Él marcó el camino perfecto. Él marcó el camino perfecto y nos facilita la entrada a la presencia de Dios. Porque en la cruz Él pagó por la deuda que teníamos, la deuda del pecado. Había una deuda sobre nosotros que no podíamos de ninguna manera pagar. No quiero que levanten la mano, pero ¿alguien se ha endeudado alguna vez? Todos conocemos probablemente lo que es endeudarse, ya sea por estudio o por diferentes razones. Hay deudas más grandes que otras, más difíciles de salir que otras. Esta deuda era de las grandes. Esta deuda era una deuda que no podíamos pagar solos. Esta deuda era una deuda imposible para el ser humano superar. Pero Cristo la superó por nosotros. Romanos 3:24, pero Dios por su gran amor gratuitamente nos declara inocentes porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Eso es la cruz de Jesús. ¿Pueden darle otra vez un fuerte aplauso a la cruz de Jesús que paga todas nuestras deudas? Perdón, necesito agua, mucho cantar. Se me fue la voz. Pero en la cruz, Cristo también la presentamos como una sustitución. Él nos reemplazó en nuestro castigo. Él se ofrece a sí mismo en nuestro lugar. Y uno de los ejemplos que podemos ver en la Biblia de esa sustitución es con Barrabás. Cuando llega Jesús, para explicarle un poco la historia, Él llega, entra a la ciudad y lo reciben como el rey, gritando. Y unos días después, esas mismas personas que lo recibieron como rey, estaban gritando, crucifíquenlo, asesínenlo, mátenlo, crucifíquenlo. Y Pilato, que sabía, decía, él mismo les dijo, no tengo razón, no encuentro nada de qué culparlo para crucificarlo. Y les dice, pero en las fiestas, porque era un momento de fiesta, acostumbro soltar a alguien. Vamos a soltar a Jesús. Y ellos empiezan a gritar, no, él no. Y le pidieron que soltara a un criminal, a Barrabás. Y ahí Jesús tomó el lugar de un criminal.
así como tomó el lugar de cada uno de nosotros en la cruz, como tomó nuestro pecado, tomó nuestra culpa sobre Él. Asimismo Jesús nos perdona, nos sustituye, nos reemplaza en esa condena. La cruz es también la victoria de Jesús sobre Satanás. Satanás ya no tiene ninguna autoridad sobre los que están en Cristo Jesús, porque Jesús ya lo venció y esa victoria también nos la entregó a nosotros para siempre. Satanás no tiene autoridad sobre tu vida, más aparte de la que tú le das. Así que no le dé autoridad sobre tu vida, porque Él ya fue vencido. La cruz también se presenta como una transacción de compra. Es fácil hacer compra ahora con todo lo que llaman el PayPal. Algunos pagan hasta con el reloj, pip, y pagaron. Ya se fue el dinero en un bip, en una fracción de segundos empezó a salir el dinero del banco. Es fácil, pero la transacción que Jesús hizo no fue fácil. Fue con su sangre que Jesús nos compró. Eso es lo que hizo en la cruz. Con su sangre compró a su iglesia para darnos libertad. Es algo que fue difícil, algo que le costó literalmente todo, no solamente su vida, no solamente sufrimiento, dejó su trono, nos enseña la Biblia. Se despojó de sí mismo completamente para ser hombre y para tomar nuestro lugar en la cruz. Eso es lo que hizo Jesús. Y por Él ya no somos esclavos. La Biblia dice en Romanos 6:17, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ya no somos esclavos. Jesús nos compró para hacernos libres. Eso es la cruz. Eso es lo que Él hizo. La cruz también es el último sacrificio, suficiente y eficaz para perdonarnos para siempre. Pone fin a todo otro sacrificio. Hebreos 10:12 dice, pero este sacerdote, Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Ya está todo hecho, está todo cumplido, no se necesita otro sacrificio, no se necesita otra cosa. Hay un solo sacrificio suficiente y eficaz para siempre y es el que hizo Jesús. En la cruz. En la cruz Jesús nos ofrece reconciliación y paz con Dios. Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la cruz. Eso es lo que celebramos hoy. Eso es lo que recordamos, esa victoria. Pero como les decía, la cruz también fue sufrimiento. El precio que tuvo que pagar por nosotros Jesús fue duro, pero lo hizo porque nos ama. Un historiador judío llamado Flavio Josefo, que fue un hombre que vivió cerca del tiempo de Jesús, en el primer siglo también, y que fue testigo de lo que es la muerte por crucifixión. Él escribe que es la más espantosa de las muertes. Era lo más terrible que existía en ese tiempo. La historia nos cuenta que el prisionero tenía que transportar su cruz hacia el lugar donde sería crucificado. La idea no era solamente eliminar a alguien o condenar a muerte a alguien, sino también hacer un espectáculo público, humillarlo, para persuadir a la gente que no era buena idea ser un criminal, que no era buena idea rebelarse contra Roma. Eso era la cruz. Jesús fue preparado para ser crucificado, fue torturado, azotado y golpeado. Tejieron una corona de espinas que pusieron sobre su cabeza y le dieron una vara y se burlaban, prostrándose ante él y golpeándolo. Al momento de caminar y transportar la cruz, Jesús ya estaba tan gravemente herido que ya no podía soportarlo, ya no podía caminar, no podía transportar la cruz y tuvieron que obligar a un hombre llamado Simón que estaba entre la multitud para que lo ayudara a transportar la cruz hasta el lugar donde sería crucificado. Pero ¿por qué mataron a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Que no era un buen maestro, un hombre de fe que ayudaba a los pobres y hacía milagros. Y muchos hoy en día siguen diciendo que Jesús era un buen maestro, que tenía buena filosofía. Entonces, ¿por qué lo mataron? Todo comenzó con los religiosos de su época. Si hablamos de las razones humanas de por qué murió Jesús, las enseñanzas de Jesús molestaban. Un hombre que pone a los pobres y a los despreciados primero siempre molestará a los que se sienten más importantes por su estatus social, por el dinero que tienen, porque son ricos y respetados, por ser la élite. Y un hombre que viene y pone a los pobres y despreciados antes que ellos siempre va a molestar. Y eso es lo que hizo Jesús. Y no fue suave con la élite y con los religiosos. De hecho, recopilé algunas de las frases más fuertes que Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo y sinceramente, como dicen algunos, no tenía pelo en la lengua.
Él decía las cosas como eran. Él decía la verdad, porque a él no le gustaba la injusticia. Mateo 23, 2 y 3, por ejemplo. Miren, aquí hay unos ejemplos. Él les dice a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Parece que está neutro en este momento. Y después le dice así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que les digan. Parece que está hablando bien. Y después le dicen, pero no hagan lo que hacen, porque no practican lo que predican. Públicamente, frente de todos. Mateo 23, 5, todo lo hacen para que la gente los vea. O sea, los expone de esa forma. Y dice también en el texto que aman estar al frente, que los vean orar. Y dice, todo lo hacen por eso, para que los vean. Unos versículos más adelante, Mateo 23, 13. Ustedes, dice, maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Si paramos ahí ya es bien fuerte, pero continúa. Les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. 2 versículos más adelante, porque no paró ahí, siguió hablando. Ustedes, les dice, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, les vuelve a decir. Recorren tierra y mar para ganar un solo adepto y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Yo creo que esa fue la peor. Ahí como que se puso tenso el ambiente, yo creo, entre Jesús y los religiosos. Como que ya no lo querían mucho en ese momento. Les decía hipócritas, guías ciegos, sepulcros blanqueados, o sea, lindo por fuera, podrido por dentro. Insensatos, cuidan su ley, pero olvidan lo más importante de la ley, como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Jesús vino realmente a cambiar el orden social. Él enseñaba diciendo, los primeros serán los últimos. El mayor será el menor. El que quiera ser más grande, sea siervo de todos. Y eso mismo lo aplica a todo, a los religiosos, a la élite, a todo el mundo. Ellos se veían, los religiosos, como lo mejor y lo más alto de la sociedad. Y miraban con desprecio a los pobres, a los enfermos, a los que no lograban cumplir como ellos la ley. Y no se juntaban con los que consideraban pecadores. De hecho, eso es algo que le reprochan a Jesús. Le dicen a sus discípulos, ¿cómo es que Jesús está sentado a la mesa con estas personas que son pecadores? ¿Cómo come con ellos? ¿Cómo está con ellos? Y Jesús escuchó lo que dijeron y en Mateo 9, 2 y 13, Él les responde, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso es lo que hizo Jesús. Y ese es también nuestro llamado como iglesia. Ir a buscar al necesitado, ir a buscar al que necesita a Cristo, que necesita conocer su amor y su verdad. Ese es nuestro llamado. Y en otra ocasión Jesús también le dice a los religiosos en Mateo 19, 30 y 31, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. Eso también creo que fue duro. Jesús vino realmente a salvar al ser humano, no solo de la muerte dándole vida eterna, pero también de su propia miseria. Una miseria que muchas veces nosotros mismos construimos por nuestra forma de pensar, de vivir y de actuar. Por eso los religiosos comenzaron a buscar forma de acusarlo y matarlo. Sin embargo, con todo lo que Jesús estaba haciendo, no querían solamente eliminarlo, querían que sufriera la peor muerte disponible. Querían que fuera un ejemplo, querían que fuera la cruz. Pero ellos no podían, no tenían la autoridad de condenar a alguien a morir en la cruz. No podían hacer eso, entonces tenían que encontrar una forma de que Roma lo condenara, porque los romanos eran los únicos que podían crucificar a alguien. Por eso se unieron los religiosos con los expertos de la ley y buscaron forma de acusarlo falsamente, con falsos testigos. Y a las autoridades romanas le dijeron que Jesús estaba proclamándose rey de los judíos y que le decía a la gente que no pagara sus impuestos. Y todos saben que el gobierno, cuando uno le dice que no paguen los impuestos, es lo peor que podemos hacer. Entonces eso le dice a los romanos, no, porque está diciéndole a la gente que no pague los impuestos, es enemigo de Roma, es enemigo del imperio. Y convencieron también al pueblo que pidieran que lo crucifiquen, que pidieran la muerte de Jesús. El mismo pueblo que unos días antes, como les decía al principio, recibió a Jesús con gritos de júbilo, como rey, como una persona admirada por todo lo que hacía, por lo que predicaba, por sus milagros. Unos días más tarde estaban gritando, crucifíquelo. Y viendo que el pueblo pedía a gritos que lo crucificaran y que mismo el hecho de pegarle, de azotarlo, no les satisfacía, el procurador romano, Poncio Pilato, les dio lo que querían y condenó a Jesús a ser crucificado.
Y volviendo a nuestra pregunta, ¿quién mató a Jesús? El mismo pueblo que había visto sus milagros. El mismo pueblo que Jesús había atendido, a quien había sanado, a quien le había predicado. Y así es como comenzó el camino de Jesús hacia la cruz. Un camino de gran sufrimiento. Y como les comentaba, la Biblia nos dice que era tanto el dolor que no pudo cargar su propia cruz solo. Y tomaron a un hombre para que lo ayudara. Y mientras iban caminando al lugar de la crucifixión, la Biblia dice en Lucas 23, 27, 28, lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho, lamentándose por él. Y Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Eso dice Jesús. Él muestra aquí nuevamente su inmenso amor por el ser humano. Mismo camino a la muerte, Jesús sigue preocupándose por los demás y no por él mismo. Jesús se preocupa por ti, así como se preocupó por esas mujeres en ese momento. Y muchas veces decimos que el ser humano muestra su verdadero rostro en situaciones de crisis. Al estar triste, al estar estresado, al estar frente a una situación terrible, mostramos nuestro verdadero rostro. Y aquí Jesús, frente a la muerte y el dolor extremo, en este gran sufrimiento e injusticia que está viviendo, pone aún más en evidencia su amor. Nos muestra con aún más fuerza su compasión, porque ese es el rostro de Dios. Un rostro de amor y de compasión y de perdón por el ser humano. No lloren por mí, les dice, lloren por ustedes, lloren por lo que vendrá, lloren por cuando sufran ustedes injusticia, por cuando los maltraten, por cuando los persigan. Ellas estarán quizás pensando, qué terrible lo que le está pasando a Jesús, qué terrible los azotes, qué terrible el dolor que debe sentir. Pero Él se preocupa de la verdadera tragedia, los que no aceptan su perdón. Los que no aceptan su venida y su identidad como hijo de Dios, como Mesías, como Salvador, porque su destino es la muerte eterna. Jesús se preocupa también porque se levantarán falsos Mesías, falsos Cristos, y provocarán a Roma, y los soldados romanos van a rodear la ciudad y destruirán el templo en el año 70. Eso es algo que ocurrió unos años después, y crucificarán a cientos de personas. Jesús les está ofreciendo una sola cruz para salvarlos a todos, pero no lo aceptaron, porque ellos buscaban un Mesías que se levante con espada contra Roma. Ellos querían una solución humana, con lo que ellos podían ver, con lo que pensaban que tenía que ocurrir, con fuerzas humanas. Y muchas veces nosotros también hacemos lo mismo, queremos solucionar las cosas de nuestra forma, a nuestra manera, con nuestras ideas, con nuestras formas. Y empezamos y terminamos muchas veces empeorándolo todo. Queremos nuestras soluciones, mientras Dios nos quiere ofrecer una solución divina y eterna. La mejor de las soluciones. Esa misma salvación te la ofrece hoy. Y ahora en otro contexto quizás ya no tenemos temor de ir a una cruz, pero hay otras cosas de las que Cristo te quiere salvar. Él te quiere salvar, como siempre, desde la eternidad de tu pecado, de tu ansiedad, de tu inseguridad, de pensamientos nefastos que te dicen no soy capaz, no tengo valor, no sirvo, no soy digno, pensamientos de suicidio, adicciones, depresión. Jesús quiere salvarte y quiere librarte. Él lo venció todo en la cruz y nos dejó a su Espíritu para acompañarnos. Y nos formó también como iglesia para que no vivamos solos nuestras luchas, nuestras pruebas. Esa es una de las razones por las cuales nos reunimos. Nos juntamos como iglesia, como pueblo de Dios, porque juntos aprendemos a conocer más a Dios. Juntos fortalecemos nuestra fe y juntos somos más fuertes. Dios nos da su victoria en la cruz para que recordemos que Él ya lo venció todo. Que esa victoria también es nuestra y que nos ama eternamente y para siempre. Eso es la cruz. Por eso le dice, no lloren por mí. Lloren por ustedes, lloren por todos los que están indefensos, por los que atraviesan sus tormentas solos, por los que no tienen de quién apoyarse, por los que no tienen a Dios. El deseo de Dios es que como iglesia tengamos ese mismo corazón y que hagamos conocer su amor al mundo. Eso nos enseña el camino de Jesús hacia la cruz. Eso nos enseña ese diálogo. Jesús murió voluntariamente por ti, a pesar de ti. Lo creas o no lo creas, lo comprendas o no lo comprendas. Y el ejemplo más hermoso de que murió por gente que no comprende su muerte y mismo que se burla de Él es la primera declaración que hace Jesús estando en la cruz con respecto a los que lo están asesinando.
Él estando allí sufriendo y agonizando, dice en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso declara Jesús. Él hace una súplica, una intercesión pidiendo el perdón de Dios para los que lo están asesinando, para los que lo están torturando. Aquí Él aplica su propia enseñanza de amar a su prójimo como a sí mismo, de amar a sus enemigos. Porque Él ora por sus enemigos, bendice a los que lo maldicen e intercede por ellos frente al Padre, apelando al hecho de que ellos no están conscientes de lo que están haciendo. Y la Biblia nos dice en 1 Juan 1:12 que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Tenemos el mejor abogado. Y si Él pudo ser abogado en ese momento por los hombres que estaban torturándolo, crucificándolo, clavando sus manos y sus pies, diciendo al Padre, perdónalos, porque no entienden, no saben lo que hacen, créeme que también es tu abogado hoy. Él es tu abogado, seas quien seas. Seas quien seas, venga de donde venga, no importa lo que hayas hecho, hay perdón para ti. Hay vida eterna para ti, porque por ti Cristo murió. Pon tu confianza en Él. Pon tu vida en sus manos, porque en Él tienes el mejor abogado frente al Padre. En Jesús tienes salvación, restauración, justificación, vida eterna. Solo tienes que creer, porque en la cruz Jesús te perdona. Eso es lo que hace Jesús. Y al perdonarte, Jesús en la cruz te salva. Te salva. Irónicamente, mientras muchos alrededor de Jesús se burlaban de Él, diciéndole, sálvate a ti mismo y a los demás. O pudo salvar a otros, pudo hacer milagros, pudo hacer grandes cosas, pero no puede salir de la cruz, no puede salvarse. Mientras le dicen eso, y de hecho uno de los delincuentes al lado de Él, burlándose, le dice también, ¿que no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y eso se lo decía blasfemando, dice la Biblia, burlándose. Pero eso es exactamente lo que Jesús está haciendo. Y ellos no lo entienden, no lo ven. Está en ese momento salvándonos a todos. Tal como burlándose le dicen. Y cuántas veces nosotros también somos como esa persona, como ese criminal que aún estando sufriendo por su pecado, aún estando sufriendo por las decisiones que tomó, por la condición de su vida, en vez de tomar la mano de Jesús, la mano que Jesús nos extiende, nos burlamos de Él, lo culpamos por lo que nos ocurre y nos alejamos. Pero la Biblia dice que al instante que el primer delincuente blasfema e insulta a Jesús, el otro criminal crucificado al otro lado los reprende diciendo, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, le dice, el castigo es justo, eso merecemos por nuestros delitos. Él, en cambio, no ha hecho nada. Y luego quizás ni siquiera se dio cuenta, pero hizo una de las oraciones más hermosas y más pertinentes en ese momento, diciéndole a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mismo en nuestros peores momentos, en los momentos que estamos en plena angustia, en lo peor de nuestro tormento, de nuestras tormentas, sufriendo las peores consecuencias de nuestro pecado, en nuestra angustia, en nuestro llanto, en nuestro dolor. Jesús tiene una promesa para ti. Jesús tiene perdón, Jesús tiene salvación. Jesús viene a rescatarte y Él viene a ofrecernos vida eterna. Alguien puede decir un fuerte amén, porque Él nos viene a ofrecer vida eterna. Seamos como aquel ladrón que abrió los ojos y que pidió la ayuda de Jesús. Él no era un hombre bueno, Él mismo lo reconoce. Él mismo dice, nosotros merecemos estar aquí. Pero pidió la ayuda del único que podía realmente salvarlo. Y en Lucas 23:43 Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosa respuesta. Qué hermosa la gracia y el amor de Dios. No lo bautizó, no le dio clases de teología, no le explicó que estaba muriendo por él y que todo eso era parte del plan divino. No le explicó lo que es la gracia, la sustitución. Para salvarte no es necesario que lo comprendas todo. Solo necesitas tener un corazón arrepentido. Un corazón que reconoce que necesita a Jesús y que necesita ser transformado. Eso es todo lo que necesitas para alcanzar la gracia y el perdón de Dios. Y ese ladrón quizás podrá decir, yo no sé muy bien quién es Jesús. No sé de teología, no soy un maestro de la ley. Lo único que sé es que ese hombre clavado en la cruz me perdonó y me salvó. Eso es el poder del Evangelio de Jesucristo. Esa es la gracia de Dios que salva a quien se atreve a clamar por ayuda. Atrévete a decirle a Dios, ayúdame Señor, porque te necesito yo también. No hay límites
para lo que la gracia y el amor de Dios pueden hacer con un corazón sinceramente arrepentido que busca su ayuda y su perdón. Ahí en medio de tu sufrimiento Jesús está a tu lado, así como estaba al lado de ese ladrón. Solo está esperando que te voltees a Él, reconociendo que lo necesitas, reconociendo que has llegado al límite, que ya no soportan más el peso del pecado, que ya no soportan más esos pensamientos de muerte. Y sabes, esas ataduras que tienes, Jesús te las puede romper en el momento en que tú creas en Él, en el momento que decidas seguirlo. Jesús en la cruz te salvó, Jesús en la cruz te hizo libre. Y cuando decides seguirlo, no hay nada ni nadie que te pueda arrebatar de su mano poderoso. Eso es el poder de la cruz. Y en Juan 19:30 la Biblia nos dice que poco antes de morir, Él gritó, consumado es. O en otras palabras, todo está cumplido. En la cruz Jesús no es una víctima. Es un siervo victorioso cumpliendo con su misión. Ese grito no quiere decir por fin se terminó. Quiere decir misión cumplida. Es un grito de triunfo, un grito de victoria. Todo está cumplido. Y después de haberle encomendado su espíritu al Padre, la Biblia dice que expiró cumpliendo su misión y dando vida eterna a todo aquel que cree. Eso hizo Jesús en la cruz. Eso es el Evangelio. De esta manera amó Dios al mundo, dando a su Hijo, para que todo el que cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Así fue la muerte de Jesús en la cruz. Pero también la Biblia dice que la muerte no lo pudo retener. La muerte no tuvo autoridad ni poder sobre Él. Al tercer día Cristo resucitó. Así como su muerte es la acción que nos salva, porque allí Él llevó sobre Él nuestro pecado. Su resurrección es la prueba de que su sacrificio fue efectivo, fue aceptado por Dios, fue eficaz. La resurrección es la prueba que tenemos perdón por la eternidad, porque no había pecado en Él y la muerte no lo pudo retener. El hecho que Jesús se levantó de los muertos nos comprueba que nosotros también un día nos levantaremos con Él. Así como Él se levantó, Él lo ha prometido. Y el apóstol Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 4:13 y 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Alguien puede dar un fuerte aplauso por las promesas del Señor. Esa es nuestra esperanza en Cristo Jesús. Él volverá por su iglesia. Jesús es vencedor y eso es lo que festejamos hoy. Él murió en una cruz, pero al tercer día resucitó, dándonos la esperanza que nosotros también resucitaremos con Él. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él, entregarle su vida, abrir nuestros corazones y nuestros ojos a la verdad. Porque podemos estar tan cerca a veces de la cruz, tan cerca mismo de la iglesia o de la Biblia, pero al mismo tiempo tan lejos de Dios, sin entender, sin aplicarlo a nuestras vidas. Es posible venir mismo a la iglesia sin realmente abrir tu corazón a Él, a los cambios que Él puede obrar en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tu hogar. Pilato, el procurador romano, estaba cara a cara con Jesús, hablando con Él, interrogándolo. Y en Juan 18:38, Él le dice, ¿qué es la verdad? Estaba cara a cara con la verdad y no la reconoció. El ladrón estaba al lado de Jesús y no pidió su ayuda. Y no abrió su corazón a Él. Abramos nuestros corazones para recibir su perdón y para ser transformados por su poder. Creer en la cruz también es renunciar a todo otro sacrificio o esfuerzo de nuestra parte para ser salvos. Hay un pensamiento popular que nos hace creer que la vida es tratar de hacer un equilibrio entre las cosas buenas y las cosas malas que hacemos, y tratar de tener más cosas buenas que cosas malas para merecer el cielo. Pero la Biblia nos enseña que no hay forma que podamos merecer el cielo. Solamente Jesús dio el sacrificio perfecto por nuestras vidas. Eso nos enseña la Biblia. Porque por gracia han sido salvos mediante la fe, dice la palabra. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios.
No hay nada que puedas hacer para merecer el perdón de Dios. Él ya te lo dio por medio de Jesucristo. Eso es la obra de la cruz. Esa es la victoria por la que Cristo luchó, sufrió y murió. Una victoria que comparte hoy con nosotros para que alcancemos la salvación. Si alguno ha pecado, tenemos abogado. Si alguno se siente culpable, ven a Cristo, entrégale tus cargas. Y como Jesús le dijo a la mujer adúltera, no peques más. Déjate transformar por Él, déjate guiar por Él. Quisiera invitarlo a que se ponga de pie con nosotros hoy. Como les decía, por gracia somos salvos. Lo único que podemos hacer es creer. Y quizá algunos de ustedes necesitan reconciliarse con Dios, volver a Él, volver a comprometerse con Él. No importa cuánto tiempo te has alejado de Él, jamás irás demasiado lejos para que su amor no te pueda alcanzar. Quizás algunos nunca le han dicho al Señor que creen en Él. Nunca lo han invitado a ser parte de su vida, de sus decisiones, de su diario vivir. Nunca le han dicho que lo quieren seguir. Quizás hoy estás escuchando el mensaje de la cruz por primera vez. Esta es tu oportunidad de hablar con Dios, de decirle que quieres ese perdón, esa libertad que Cristo te quiere dar. Si quieres entregarle tu vida a Cristo, hoy es el momento. No esperes mañana porque Dios te está llamando hoy, te está llamando ahora. Y hacíamos la pregunta, ¿quién mató a Jesús? Y vimos cómo los religiosos buscaron asesinarlo, cómo los romanos lo golpearon, lo condenaron y lo clavaron en la cruz. Pero déjeme decirles, Jesús no murió porque lo hayan capturado en contra de su voluntad o porque le hayan quitado la vida. Él mismo dice, nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. Si Jesús murió es por ti y por mí. Jesús permitió que lo clavaran en esa cruz por amor a ti y por amor a mí. Nosotros somos responsables de su muerte desde el momento que nos rebelamos contra Él. Porque solo así podíamos ser reconciliados y volver a casa. Quizás no sabes cómo orar, no sabes cómo decirle a Dios que lo necesitas, que has creído en su venida, que has creído en el mensaje de la cruz. Pero hoy te quiero ayudar. Te voy a invitar a que repitas esta oración conmigo y toda la iglesia la vamos a decir juntos, acompañando a los que están quizá orando por primera vez, que nunca lo han hecho antes. Y también todos los que necesitan volver a orar y volver a reconciliarse con el Señor, volver a decirle que lo quieren seguir. Así que repita esta oración después de mí. Dígale, Señor Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz. Sé que moriste por mí, pero resucitaste al tercer día. Soy culpable, te he fallado. Pero por tus heridas soy sano. Por tu muerte en la cruz soy perdonado. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida y mi corazón. Y a partir de hoy te seguiré. Gracias, Padre, por tu amor infinito. Gracias por tu Hijo. Y gracias por el Espíritu Santo. Enséñame cada día a ser más como Jesús. Guíame en cada paso que doy. Ayúdame a amar a los demás como tú amas. Fortaléceme y restaura mi corazón. Necesito que me hagas libre. Necesito que me levantes. Hoy me rindo a ti y te entrego mis cargas en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice un fuerte amén. Y pueden darle un fuerte aplauso al Señor por el milagro de la salvación que nos entrega. Y si usted ha hecho esta oración por primera vez, por favor no olvide ir al espacio de bienvenida. Queremos conocerlo, queremos orar con usted, hablar con usted, responder a sus preguntas. Jesús en la cruz nos libró, nos restauró, nos justificó, nos santificó y nos perdonó. Porque Jesús en la cruz venció. Denle otro fuerte aplauso al Señor.